Hola, ¿eres enfermero o enfermera? ¿Cuentas con título, cédula de técnico, licenciado, especialista, maestro o doctor en enfermería? ¿Además trabajas en una institución de salud pública o privada? En donde quiera que prestes tus servicios, seguros estamos que para dar siempre lo mejor de ti, sigues actualizándote y preparándote. ¿Y qué crees? Es a ti a quien estamos buscando. El Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería, pensando en ti, te ofrece certificarte como técnico o licenciado en enfermería y técnico o licenciado en atención primaria a la salud. Anímate a certificarte en el siguiente proceso que se llevará a cabo el día 6 de noviembre de este año. Las inscripciones se llevarán a cabo la primera semana de agosto y la recepción de documentos en la primera semana de septiembre. Los requisitos para certificarte son los siguientes: solicitud y valoración curricular, título profesional expedido y reconocido por la SEP, cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, 2 fotografías tamaño diploma y 2 tamaño infantil, ambas en papel mate con retoque, fondo gris claro, de frente, con uniforme o traje sastre y los enfermeros con saco y corbata, constancia de ejercicio profesional, dictamen sobre desempeño ético profesional avalado por el colegio o institución donde laboras, identificación oficial, currículum vitae. Este debe presentar evidencias de los últimos 5 años, que contengan cursos posttécnicos, monográficos, de inglés, de computación y los inherentes a la disciplina, además de diplomados, tutorías, reuniones profesionales, congresos, integrantes de comités o asociaciones, reconocimientos, comprobante de pago que equivale a 3,000 pesos con vigencia de certificación de 5 años, credencial de colegiado en caso de pertenecer a un colegio y estudio socioeconómico. Los documentos se entregarán en formato Word en un solo archivo en una USB y en forma física la solicitud, la valoración curricular, título, cédula y las fotografías. Te invitamos a que sigas haciendo la diferencia y te integres al personal de enfermería certificado, demostrando ante la sociedad que posees los conocimientos, aptitudes y destrezas con el mayor nivel de calidad. Será un gusto saludarte en tu proceso del 6 de noviembre, pero más gusto será presenciar la entrega de tus certificados. ¡Te esperamos! El Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, en momentos dramáticos y críticos para nuestro país y el mundo, decide acercar a sus oídos las voces no escuchadas de las y los colegas de enfermería durante la pandemia derivada del COVID-19. En tiempos convulsos que nos ha robado besos, amor y nos ha mantenido a distancia por el aislamiento y sobre todo creado un nuevo virus de nombre miedo. Ambos cabalgan a la par y están presentes todos los días entre los profesionales sanitarios. Las voces en coro nos acercan al impacto tenido en los distintos niveles de atención, desde conversión de hospitales y terapias intensivas hasta la atención en centros de salud públicos y privados. La pandemia ha puesto a prueba nuestro sistema de salud y ha exigido a los equipos sanitarios un alto grado de compromiso y entrega para contender la enfermedad. En esto, enfermería ha tenido un gran protagonismo liderando lo que se ha dado en llamar la primera línea. Esa primera línea de atención a las personas que acuden a los centros asistenciales en busca de ayuda confirma ser una pieza fundamental para mantener la vida y acompañar la muerte en situaciones de aislamiento. Enfermería ha visibilizado de manera nítida, ha mostrado liderazgo y compromiso por una entrega a una causa global sin escatimar esfuerzo, aún a costa de su propia salud, estos tiempos de catástrofe como es esta pandemia. Nos transportaremos a través de los podcasts de la mano de estos héroes como una zona de guerra donde libran una gran batalla, conmovedoramente ponen de manifiesto el papel fundamental que ellos desempeñan. Soy la licenciada en Enfermería Ariana del Jesús Espinosa Zapata. Me desempeño como enfermera general en el Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar.
en Ciudad del Carmen, Campeche. Fui asignada como personal de contingencia en el mes de marzo del año 2020. Durante las primeras 2 semanas nos capacitaron en cursos como manejo de paciente crítico COVID, manejo de equipo de protección personal EPP, manejo de traslado de pacientes COVID, entre otros. En ese momento no me imaginaba las dificultades que estaba por enfrentar. Recuerdo que al entrar por primera vez al área de reconversión, personalmente tenía incertidumbre. Nunca había experimentado una taquicardia como ese día. Cubierta, completamente con un traje, bata, doble pijama, doble gorro, doble guante y botas, aunado a los gogles de protección que en pocos minutos se empañaban e impedían ver con claridad, y un respirador KN95 que se ceñía la piel y causaba dolor. La ansiedad que mis compañeros y yo sentíamos hacía que no soportáramos el equipo de protección por tantas horas, pero a su vez me llevé el consejo de muchos compañeros que era el no perder la calma, y solo así pude enfrentarlo. Me concentré en los pacientes. Realmente el día transcurrió muy rápido. Cuando me di cuenta, ya era momento de salir. Cuando recordé todo lo que había visto, en ese momento sentí claustrofobia y pocas ganas de querer regresar. Fue una experiencia aterradora. Pude percibir en los pacientes temor, dolor, ansiedad y la incertidumbre de lo que les deparaba el futuro. Los pacientes requerían una vigilancia estrecha y demandaban mucha atención de nuestra parte. Durante los meses de mayo, junio y julio, el número de pacientes nos superaba. Cada enfermero estábamos encargados de entre 6 a 8 pacientes por cada ala de la zona de reconversión, y nuestros turnos se componían de 8 horas, sin descansos. En lo personal, sentí sed, hambre, así como muchas veces sentí cómo el sudor se deslizaba por mi piel, con la impotencia de no poderlo limpiar o secarme, combinado con las terribles ganas de ir al baño. Fueron una mezcla de sentimientos y sensaciones que nunca me imaginé vivir y que a la fecha me duele recordar. Muchas veces presenté crisis de ansiedad, sin la oportunidad de un momento para poder siquiera pensar en ello, analizarlo y recuperarme. Debido a que los pacientes requerían de toda nuestra atención, y ahora me puedo dar cuenta que los pacientes estuvieron antes que mis necesidades humanas. Recuerdo muy bien que en uno de esos días hubo un turno en el que mis compañeros y yo pudimos ver, por cada hora que pasaba, fallecía un paciente, y a su vez tratábamos de que los otros pacientes no se dieran cuenta para que no entraran en shock. En total, fallecieron 5 personas en 5 horas. Sentí el duelo del fallecimiento de cada uno de mis pacientes, pero también sé que todo esto provocó una resiliencia en todo mi equipo de trabajo y en mí, lo que nos permitió un crecimiento mayor como profesionales de la salud. Otro recuerdo muy significativo fue el de un paciente que observó el fallecimiento de 6 pacientes que estuvieron en camas vecinas. En sus últimas semanas de vida, permaneció debajo de sus sábanas, porque ya no quería ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Es difícil hacer algo por una persona que está viviendo continuamente la muerte de otras, que no está acostumbrado a estas situaciones de procesos vitales. Recuerdo claramente ese viernes como si hubiera sido ayer.
Nunca me imaginé vivir el lado más oscuro de la pandemia de esta manera. El ser humano es vulnerable a la enfermedad y esta pandemia nos los recordó. Otra vivencia que tuve inolvidable es que fui asignada por la jefa de enfermeras para llevar traslados de pacientes COVID de Ciudad del Carmen a San Francisco de Campeche y viceversa. En uno de esos traslados, durante el viaje, fuimos víctima de una fuerte tormenta. Mi compañero Jonathan, el conductor de la ambulancia, tenía dificultades para visualizar el camino, ya que sus gogles de protección se habían empañado. Desde la cabina de atrás, lo único que podía hacer era brindarle mi apoyo moral. Le decía, sin prisa, ya falta poco. Dios nos protegerá. Respira, no te desesperes. En otro traslado, con una paciente obstétrica, presenté un fuerte dolor en la parte superior derecha de la espalda. Pedí permiso a mi compañero para bajar a vomitar y posterior a eso me desmayé una vez. Pero dentro del dolor que sentí en esos momentos, encontré fuerzas para cambiar la solución de la paciente y esperé a llegar al hospital de Campeche para hacer el ingreso de la paciente. Posteriormente me ingresaron. Estuve hospitalizada 1 día y medio con el diagnóstico de una fuerte infección urinaria y cálculos renales. En ese momento de mi ingreso estaba sola, sin familiares. Mis compañeros, Jonathan, el chofer, no quería dejarme sola, pero tenía que regresar. En ese momento me sentí olvidada. Sin embargo, aprecié la calidad humana de mis compañeros en cada cuidado recibido. Otra vivencia significativa fue que durante el gran pico de contagios, mi tío fue diagnosticado de COVID-19. Esto hizo que toda la familia se organizara para ir a los informes diarios durante los 16 días que estuvo hospitalizado. En ese momento solo pude pensar en una cosa: la inevitable muerte, mentalizándome para esperar lo mejor y estar preparada para lo peor. No me queda más que expresar mi más sincero agradecimiento a cada miembro del área de la salud que estuvimos en primera fila de defensa en esta batalla contra el COVID-19. Asimismo, brindo mi más sincero agradecimiento y respeto para todo el personal ajeno al área de la salud, que, a pesar de las circunstancias, lucharon codo a codo con todos nosotros y que no siempre reciben el reconocimiento y agradecimiento por el gran trabajo que han hecho. Personal de intendencia, biomédicos, lavandería, cocina, servicio social, operadores de ambulancia, camilleros, mantenimiento. Buenos días. El día de hoy les quiero compartir un poco acerca de mi experiencia en la sala COVID. Yo me llamo María de Jesús Enciso y trabajo en el Hospital Militar de Tampico. El año 2020 fue el año de la enfermería y la enfermería brilló con luz propia. El impacto de la pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje y ha permitido que nuestra profesión se visibilice positivamente. Durante este tiempo en la sala COVID muchas veces iniciaba mi guardia con la activación del código guinda. Escucharlo una y otra vez, entrar a la sala y no saber lo que me deparaba el día a día, ver tanta angustia reflejada en los rostros de los pacientes, darles ánimo. No solo brindábamos el tratamiento, los acompañábamos, los escuchábamos, los apoyábamos siempre. Humanizar la atención ante una enfermedad tan agresiva. Aunque experimentábamos miedo, sabíamos que los pacientes nos necesitaban, ya que ellos se encontraban lejos de sus familias, sintiendo miedo igual que nosotros. Ha sido muy duro ver tanto sufrimiento, el agotar recursos y ver que no hay mejoría, ver morir compañeros y familiares.
Fue una experiencia difícil. Los pacientes sabían lo que estaba aconteciendo, escuchar alarmas, ver luces las 24 horas, les tocaba escuchar cuando fallecía el paciente de al lado o escuchar cuando se les informaba sobre su pronóstico. En lo personal, todo esto me duele. Cuando fallecía alguien, no podía evitar pensar en su familia, en el dolor que sentían al perder a un padre, a una esposa, a un hijo. Para mí, en lo personal, vivir todo esto me ha hecho crecer profesional y espiritualmente. Hoy por hoy, lo más gratificante ha sido el compañerismo y el espíritu de cuerpo que se sintió por todos. Se fortaleció enormemente el trabajo en equipo, por un fin en común. Esta experiencia me ha hecho redescubrir el amor y la devoción de mi profesión. Creo que la enfermería fue creada por Dios para que cuide a sus hijos, y enfermería cuidó a muchos de sus hijos. El poder ver cómo nuestros pacientes eran egresados con sus familiares es muy satisfactorio. Nosotros asumimos el compromiso de cuidar de la vida y de la salud de la población de derechohabientes. Nuestra vocación y el sentido humano nos motiva a acompañar a las personas en estos difíciles tiempos. La respuesta de todo el equipo de salud del Hospital Militar ha sido enorme. Sin duda alguna es para mí un orgullo pertenecer a este grupo de profesionales que con todo su esfuerzo trabajó durante este tiempo, sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Mireles Martínez. Tengo 35 años. Soy enfermera especialista en cuidados intensivos, parte de la plantilla que labora en la unidad de cuidados intensivos adultos de la Unidad Médica de Alta Especialidad IMSS número 71 en Torreón, Coahuila. Orgulloso miembro del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería desde el año 2016. Parte de la primera línea de resistencia contra la COVID-19. A través de este medio, me permitiré contarles mi historia de cómo el coronavirus entró en mi vida laboral y personal. A finales de diciembre del 2019, escuché por primera vez el término coronavirus, un virus que viajó desde China para infectar al mundo entero. El personal de mi trabajo especulaba sobre la situación de salud que se veía como un panorama lejano y poco probable. Sin embargo, la historia nos diría lo contrario. En el año 2020, todas las capacitaciones educativas en el hospital se centraban en la prevención y contención de la situación sanitaria que se aproximaba. Comenzó la planeación, educación, licitación, gestión y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que se trabajaría. A finales de enero, comienzan los primeros casos positivos del país. Un mes después, todo comienza en nuestra región. Se presenta el primer caso positivo en Torreón. Posterior, en marzo, se ingresa a la unidad la primer paciente positiva en el área COVID. Recuerdo cómo la conocí. Ella me contó la manera como se contagió, desgraciadamente por cuestiones laborales. Su mirada era sumamente triste y de preocupación, no por su estado de salud, sino por su madre, una adulta mayor con la cual compartía vivienda. La paciente era sumamente consciente de su enfermedad y me atrevo a decir que trataba de cuidarnos. Frecuentemente lavaba sus manos y trataba de no toser cuando estábamos con ella. El hospital presentó psicosis, miedo, incertidumbre por la aparición de una nueva enfermedad de la cual se desconocía el manejo terapéutico. Por otra parte, la plantilla de trabajadores se afectó por las incapacidades de los compañeros que se encontraban en casa por la licencia COVID, sumándole a esta la situación de material de equipos de protección personal que necesitábamos para enfrentarnos a este enemigo mortal. Personalmente, yo me encontraba con una mezcla de emociones. Me preguntaba, ¿cómo trabajar ante lo desconocido? ¿Cómo cuidar y cuidarme? ¿Qué hacer para ofrecer un trato digno? ¿Cómo evitar enfermar a mi familia? Especialmente me preocupaba mi familia.
No podía permitir que el coronavirus entrara a mi hogar. Orgullosamente, soy mamá de un preadolescente con capacidades especiales. Mi hijo mayor posee el diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut y parálisis cerebral infantil, por lo que me aterraba el hecho de pensar que yo podía contagiarlo. El personal del área donde trabajo comenzó la preparación para la batalla, la capacitación sobre las técnicas y procedimientos, modificaciones a la estructura física, la preparación psicológica, el control de las emociones. Fui testigo de la fragilidad de los seres vivos, compañeros que colapsaban por las largas horas en los cubículos, la incertidumbre al contagio, la histeria colectiva, el miedo a la muerte. Algunos rehusaban el área COVID, pero ¿cómo omitir el cuidado de un paciente crítico? ¿Qué predomina, tu profesionalismo o el miedo? Estas preguntas fueron frecuentes en mi cabeza. Aún así, decidí no entrar en pánico para participar activamente, brindar atención y cuidados con calidad y calidez. La UMAE 71 se reconvirtió a clínica COVID. La situación era desgarradora. La terapia intensiva, de manera abrupta, tuvo que convertirse en terapia intensiva COVID. Las 12 camas disponibles se llenaron, con pacientes sumamente complejos. El hecho de entrar al área COVID se convertía en un ritual. Cambio de ropa, uso de equipo de protección personal. Permanecíamos cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Gorro, gogles, mascarilla, overol, bata, botas, guantes, careta. El trabajo se volvió sumamente complejo. El uso de equipo de protección personal tenía consecuencias en las medidas asistenciales y en nosotros. Por ejemplo, el uso de la tela adhesiva con guantes, la generación de calor corporal por lo cual se empañaban los gogles de seguridad. Se vuelve sumamente complejo el brindar atención, como palpar una arteria para la toma de gasometrías, el colocar en posición prona, el control térmico, la administración de medicamentos y la limitación de la comunicación debido a la mascarilla. La prolongada exposición a las partículas generadoras de aerosol dentro de las unidades COVID aumentaba nuestro riesgo de enfermarnos. Al finalizar la atención, el protocolo de retiro de equipo de protección personal era exhausto. Terminábamos el turno con marcas por las mascarillas, postergábamos necesidades básicas, omitíamos la ingesta hídrica. Algunas veces presentábamos crisis de ansiedad por las largas horas laborales. Se respiraba tristeza y desolación ante el elevado número de defunciones de derechohabientes y compañeros. Cada día disminuía el personal. Duele cada defunción. Vi partir padres, madres, hijos, abuelos, tíos, cada uno un ser único e irreemplazable. Mi vida se centró en sobrevivir, realizar mi trabajo lo mejor posible, cuidar y cuidarme. Sinceramente, aún tengo estragos en la piel por el jabón. Todo giró alrededor del trabajo. Dejé de ver a mis padres y abuelos. Me retiré de la convivencia familiar. Me bañaba de 3 a 4 veces al día. Fui testigo de egresos. Se siente un orgullo avasallante. Sin embargo, ellos partían con secuelas en su cuerpo, resultado de la batalla contra el virus. Esta experiencia es sumamente útil para el aprendizaje y la obtención de habilidades y destrezas profesionales, pero también nos recuerda la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano, el amor por los demás y sobre todo el compromiso con tu profesión. Aquel compromiso que fundamentó mi participación
a pesar del miedo. La batalla aún no termina. Seguimos con pacientes COVID. Invito a la prudencia, al uso de cubrebocas, al no permitir que esta enfermedad nos arrebate a nuestros seres queridos. Porque como decimos acá en la terapia, si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todos somos sumamente importantes. Muy buenos días, mi nombre es María del Socorro Funes Rojo, soy licenciada en enfermería y socia activa del Colegio de Enfermeras y Parteras Tituladas Hidalguenses AC, adscrita al Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en Pachuca, Hidalgo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un honor y un privilegio participar en este evento tan importante y ser la voz de cada uno de los y las enfermeras que hemos enfrentado esta pandemia COVID-19. Y quisiera compartirles mi testimonio. Al inicio del año 2020, al ver llegar esta pandemia sin precedentes, comenzamos con urgencia la organización para recibir a nuestros pacientes, que a decir verdad todo era improvisado. Nadie estaba preparado. Cada espacio y cada piso se convirtió en breve en áreas respiratorias. De manera sorpresiva, todo el hospital comenzó a llenarse de pacientes, tanto graves como críticos, y podíamos ver largas filas esperando ser atendidos. Pero todo era insuficiente. El personal, los insumos, medicamentos, incluso espacios para atenderlos. Experimentamos de manera súbita cambios radicales, no solo en la dinámica laboral, sino en la atención directa del enfermo. Nos sumergimos en un mundo desconocido, ante un enemigo potencialmente destructivo, bombardeados por un sinfín de nuevos conocimientos que cambiaban cada día según lo indicaba la ciencia, porque nada estaba escrito. Invadidos por el miedo y la incertidumbre, dejamos de ser los mismos. Nuestra identidad se ocultó bajo un traje protector, que si bien nos procuraba seguridad y resguardo, también incomodidad y molestias. Las jornadas se hacían eternas, cuando había hambre, sed y cansancio. Adquirimos conocimientos y habilidades en técnicas que no era frecuente hacer, todo para salvaguardar la vida del paciente. Establecimos protocolos internos donde nos cuidábamos unos a otros para no contaminarnos. Nos unimos como hermanos. Las diferencias quedaron atrás. La misión de enfermería ahora tenía dos enfoques: cuidar del enfermo y cuidar del propio enfermero. Modificamos nuestro actuar ante el paciente para que nuestra esencia holística no se perdiera, porque con la máscara ya no veían mi sonrisa, así que sonreía con mis ojos y con mi empatía para que no se sintiera con culpa y con ningún rechazo. Y a pesar de los esfuerzos, las pérdidas continuaban. La ciencia afanada en el antídoto y nosotros en el cuidado. Indudablemente nuestro esfuerzo fue recompensado, porque hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y muchos pacientes se fueron a casa. No tengo ninguna duda en el poder de la fe. Muchos que se unieron en oración para dar fortaleza a la humanidad. Pero nunca imaginamos que viviríamos pérdidas irreparables de compañeros y amigos en el campo de batalla, entregados y comprometidos al servicio con amor y con coraje. Qué dolor indescriptible cuando vi a los ojos a mi amigo, ya desfalleciendo. Le dije: no te vayas, no desistas, no te canses de luchar. Eres un gran enfermero. Pero cerró sus ojos y dejó de luchar. Sé que no se ha ido, sé que se encuentra aquí entre nosotros, en el hospital que siempre amó y defendió hasta el fin de su vida. Aún mi corazón llora por él y por muchos que dieron su vida con lealtad y con valor. Y aquí seguimos en un campo aún minado, al frente y con honor, sin renuncias, a pesar del cansancio, del miedo y del dolor, porque somos enfermeros de corazón.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Guzmán y yo soy enfermero general y les quiero compartir mi experiencia durante la pandemia por COVID-19, ya que yo formé parte de un equipo COVID en mi hospital durante los meses de abril y mayo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia. Y bueno, yo estuve en primera línea de atención contra esta enfermedad tan extraña, pasando por ver casos desde muy leves, moderados, graves y muy críticos, que requerían de cuidados y tratamientos especiales y de terapia intensiva, y que algunos terminaban intubados, también de algunos que desafortunadamente perdían la vida. Fue complejo para mí ordenar mis ideas con respecto a cómo narrar mi experiencia, estando en primera línea de atención, cómo contenerme y darle sentido a estas emociones catárticas, ya que veo todos los días gente morir, ver familias enteras hospitalizadas y ser testigo de las últimas palabras que a veces tienen permitido escuchar o leer de los familiares más cercanos. Ver a esposos hablar por teléfono con sus esposas para escucharse y decirles que serán intubados. Ver por medio de cartas que llegan las palabras de aliento. Ver por parte de las ventanas de los transfer enviar mensajes de apoyo, que no están solos, que tienen que salir adelante, y también ver gente morir sin decirle a sus familiares por última vez un te quiero, un te amo o simplemente decirles adiós. Desafortunadamente, estas experiencias me generaron una cierta actitud fría, y quiero comenzar con describir cómo es el día a día cada vez que ingresamos y nos preparamos para entrar a ese campo de batalla llamado área COVID. Antes de entrar procuro comer bien y tomar suficiente agua, ya que dentro del área no se puede ingerir alimentos ni líquidos, además que adentro tampoco hay baños y no puedes entrar y salir a cada momento para tomar algo o ir al sanitario. Al llegar al hospital me dirijo primeramente al área directiva para tomar mi equipo de protección personal, EPP en sus siglas. Y este equipo consta de un overol, una bata, mascarilla, gogles, 2 pares de guantes, botas y careta. Todos los que entramos al área COVID o covidario, como normalmente le llamamos, debemos usar mascarilla N95, que nos permite reducir el riesgo de contagio. Incluso al inicio de la pandemia, muchos o la gran mayoría adquirimos nuestros propios equipos de protección debido a la escasez de equipos, porque no eran necesarios tenerlos dentro de los stocks de material, y por ello nosotros adquirimos mascarillas especiales para poder entrar a trabajar. Afuera del área COVID se adaptaron vestidores, donde nos encontrábamos todo el equipo que se encuentra en línea directa, médicos en sus diferentes especialidades, enfermeros con sus diferentes categorías, el personal de camillería, limpieza, los químicos, nutriólogos y hasta personal administrativo. Y en ese vestidor se adaptaron hasta regaderas, para que al entrar o salir del área puedas tomar un baño para estar listos en el campo de batalla. Ese momento y espacio es muy especial e importante, ya que se comparten información de vital importancia, más allá de la que se intercambia en el enlace de turno, sobre cómo están los pacientes, tanto los que son de larga estancia, los ingresos, si hubo algún ingreso, si alguien mejoró, empeoró, y los datos que son importantes y que están lejos de una visión clínica. Por ejemplo, si alguien tiene alguna carta o recado de algún familiar, si pudo hablar con alguien, aunque no está permitido, nosotros a veces accedemos a prestar nuestro celular para que el paciente que está en condiciones pueda tener comunicación con sus familiares. Y en general, el mini resumen de cómo van, mientras los que salen se van retirando su equipo de protección con una técnica especial para evitar contaminarse, los que vamos a entrar nos colocamos de igual manera nuestro equipo de protección. Y ya cuando estamos colocados y listos, procedemos a entrar al área COVID. Lo que hacemos principalmente es realizar el enlace de turno, paciente por paciente. Y aunque es breve, se menciona lo más importante de cada paciente. Mientras los médicos realizan y actualizan censos y empiezan su visita, nosotros empezamos a valorar signos vitales y las actividades que corresponden a cada paciente según su tratamiento y estado de salud. Cabe destacar que en este momento, independientemente de la especialidad que tengan tanto los médicos como el demás equipo de salud, comenzamos a trabajar como si fuéramos uno solo. Mientras los auxiliares empiezan con los procedimientos básicos, nosotros empezamos a ver parámetros de los ventiladores, los accesos centrales, si existe programación quirúrgica, si existe algún caso muy especial. Y bueno, durante la rutina del día sucede desde que el que se complicó, el que mejoró inexplicablemente, cuando escuchas el voceo de código COVID y sabes que habrá movimientos, ya sea porque ingrese algún paciente al área de triage o salga alguien, tenemos que estar muy alerta con el estado del paciente en general.
Junto con ello, la preocupación de que había más y más ingresos y las camas destinadas al área COVID no eran suficientes y se tenían que habilitar otras áreas, pero no solo era el meter más camas, sino justo todo lo que implica habilitarlas y de tal manera que los espacios fueran funcionales. Recuerdo que al principio lo más complicado que tomaba era, y llevaba mucho tiempo, fue la instalación de las tomas para oxígeno, sacar todos los ventiladores y hacerlos funcionales, y a la gestión del equipo necesario para brindar el cuidado oportuno, sin dejar de lado la preocupación de que no había medicamentos, a veces ni siquiera los necesarios para poder mantener al paciente dormido o sin dolor. Ese sentimiento de impotencia, tristeza y ansiedad, ver que en muchas ocasiones no había lo necesario para mantener con vida al paciente, pero también existió la impotencia y el choque cultural con personas que también se negaron a recibir la atención, aún siendo muy importante que se les brindara. Bueno, retomando lo que hacemos en el área COVID, al inicio fue verdaderamente extenuante, ya que con la carencia no solo de insumos y equipos, también vivimos una vez más la cruda realidad de no haber suficiente personal. Y sí o sí tener que entrar al área todos los días de tu jornada laboral y permanecer turnos completos de hasta no solo 8 horas, en algunas ocasiones hasta de 10 o 12. Lo extenuante y cansado que es trabajar con todo el equipo de protección, lo complicado que lo vuelve el uso de los guantes, los gogles que dificultan la visión, las deshidrataciones por tantas horas sin poder tomar agua, y al ser equipos escasos no se pueden hacer estas rotaciones de cada 4 horas y por lo menos cada tercer día como se recomienda. Esto conlleva que el riesgo de contagiarse es muy grande, y agradezco a la vida ahora que tengo la suerte de poder compartir esta experiencia desde el privilegio de ser un sobreviviente a COVID, pero también de vivir ese aislamiento en que pasaron meses completos sin contacto con mi familia, amistades. Si bien es cierto que ahora tengo la vacuna, eso no garantiza que pueda contagiar a alguien de mis seres queridos. Han pasado un largo tiempo sin poder estar cerca de mis papás y demás actividades afectivas con ellos. Cada vez que recuerdo lo que sentí cuando tuve la responsabilidad de atender a un paciente con COVID, un caso confirmado, continúo sintiendo ansiedad y en verdad mucho miedo. Cada que me entero que más y más personas llegan y que saturan las salas, y más aún que la gente siga sin cuidarse y protegerse, me vuelca la cabeza al pensar que no tienen la responsabilidad y amor propio para reducir el contagio. Esta experiencia me dio sin duda la oportunidad de poner a prueba mis capacidades, compromiso y sentido de vocación, al tener que abordar y desempeñar una práctica holística, trabajar con compañerismo. Además me llevó a reafirmar que las pandemias enriquecen en experiencia y generan enseñanza que se deben difundir en la vida diaria entre todas las personas. Para mí, haber estado en un área COVID me llenó de mucho compromiso, conocimiento y responsabilidad con las personas que atiendo y dar lo mejor para el bien de mi paciente. Esta gran pandemia de COVID-19 me abrió mis horizontes y extendió mi compromiso para con los demás. Y bueno, esta es parte de mi experiencia que viví durante cuando formé el equipo COVID el año pasado. Soy Mirabel Manríquez Medina, egresada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente me desempeño como enfermera especialista en terapia intensiva adscrita a la unidad de terapia intensiva, hoy terapia respiratoria, del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal del ISSSTE en la ciudad de Durango. Agradezco profundamente la distinción que tienen con mi persona en este tema de salud que nos concierne a todos como sociedad. Es histórico lo que estamos viviendo en esta pandemia y ha cambiado radicalmente nuestro estilo de vida en todos los aspectos. Considero que es una oportunidad que me otorga Dios, la vida y el universo de servir como enfermera especialista en la terapia respiratoria en esta pandemia. Es sin duda una experiencia muy importante para mi persona, ya que puso a prueba mi resistencia física y emocional. Creo que este año que transcurre he sido más enfermera que madre, esposa, hija y hermana. Concentro toda mi energía para prepararme y poder servir a cada paciente que requiere mis servicios. Me siento muy afortunada de estar en un equipo de trabajo profesional, completo, capacitado, dedicado, comprometido con la institución en la cual laboramos. Externamos todos de forma voluntaria los deseos de servir en esta pandemia.
Desde el inicio tuve claro que como enfermera especialista en terapia intensiva era un deber moral, ético y profesional servir en esta pandemia. Hubo una preparación muy ardua con el equipo de trabajo para afrontar de la mejor forma este reto de la vida. En mi jornada laboral fuimos bendecidas con el primer paciente clasificado como sospechoso de COVID-19. Recuerdo que ese día nos invadieron los sentimientos encontrados. Por un lado, la curiosidad de conocer las respuestas humanas, necesidades o problemas que estuvieran presentes en el paciente, pero a la vez nos invadía el temor y el miedo a contagiarnos. Si bien nos habíamos preparado arduamente para servir, no dejaba de ser un tema completamente nuevo, con muchas incógnitas por despejar. El sentido de alerta estaba presente en cada actividad que realizamos, aunado al uso del EPP. Pero al ver físicamente al paciente en un entorno real, en su rostro, sus ojos reflejaban un miedo profundo, angustia de no saber qué sucedería con su vida. Lo primero que hicimos, mi compañera y una servidora, fue tomarlo de su mano. Él dijo: gracias, gracias por ser ustedes y estar aquí. Ahí, algo mágico sucedió que cambió totalmente nuestra percepción. Ese miedo y ese temor se convirtió en reto, ganas de servir con deseos de que todos los pacientes salieran victoriosos en esta batalla, esa batalla que ahora era nuestra. Al inicio de la pandemia fuimos discriminados, agredidos verbalmente, tan solo por servir en esta pandemia, pero eso no impidió que siguiéramos sirviendo con entusiasmo y dedicación. Tenemos un equipo de trabajo de profesionales de la salud muy comprometido, dedicados a servir cada día en esta encomienda que nos otorgó el destino. Han transcurrido 12 meses de ese día. Son jornadas muy duras, pesadas, tanto en el aspecto físico, profesional y emocional. Cada guardia aprendo cosas nuevas y vivimos experiencias de vida. Creo que lo más difícil de asimilar es reconocer el dolor del alma y el miedo en cada rostro de las personas que ingresan a recibir atención a nuestra unidad. Pero a la vez son ellos, los pacientes, quienes inyectan y transmiten esa energía para servir, para seguir. Por mi mente han transitado varias etapas que van desde la curiosidad, el miedo, el enojo por la irresponsabilidad social, la frustración al ver la poca aceptación de las medidas de protección en la población. Primero me cuestionaba, ¿por qué no se cuidan? Pero luego comprendí que la población se cuida a su forma. Después me cuestionaba, ¿por qué no nos cuidan? Y es ahí donde llegué a la conclusión de que nadie nos debe de cuidar. Nosotros somos los expertos en el cuidado y debemos hacerlo doblemente para poder estar en las mejores condiciones físicas, emocionales, profesionales para cuidar, proteger, salvaguardar la integridad de cada persona que está bajo nuestra custodia y sobre todo garantizar su seguridad mientras recupera su salud. Desde que realizamos esta reflexión llegó la aceptación. Las jornadas se nos hacen livianas. Entramos tranquilos a servir y a hacer lo que más nos gusta, cuidar del paciente en estado crítico. Nos hemos hecho hermanos, nos cuidamos y protegemos entre nosotros. La unidad de terapia intensiva donde soy adscrita siempre se ha caracterizado por brindar un cuidado de enfermería especializado, individualizado, profesional, y en esta pandemia no es la excepción. Podemos sentir y pensar de diferentes formas con respecto al COVID-19. Algunos nos sentimos cansados, decepcionados, agradecidos, maltratados, explotados, coléricos, protegidos, y la lista puede seguir y ser infinita. Pero todos coincidimos en algo. Hemos estado y estaremos aquí para cuidar de la población, ayer, hoy y mañana. Agradezco profundamente haber pasado por situaciones en las que te hacen pensar que tomaste la decisión correcta al ser enfermero. Sabemos que un humano se reconoce con el otro humano, con sus problemas, encuentros, ideas, existencia y frente a la enfermedad o la muerte. Gracias. Soy María Leonor Loza Santana. En enero de 2020, mis vacaciones.
Al escuchar la noticia de un nuevo virus que se descubre en China, desequilibra todo mi entorno y desde luego mi confort. Todos los medios de comunicación empezaron a alertar a la población de nuevas medidas de higiene y protección. Las televisoras reportaban que en España y China tenían servicios hospitalarios saturados. El personal de salud que atendía a enfermos con neumonía ocasionada por el virus SARS-CoV-2 portaba un traje Tyvek, una mascarilla protectora y, claro, más insumos de protección personal, portando un atuendo parecido a los astronautas. Visualicé el drástico cambio laboral y estilo de vida. Era preocupante por temor a la escasez de los artículos de primera necesidad y, sobre todo, incertidumbre de escasez de insumos hospitalarios para la nueva protección personal. Sentí que iba a la guerra, donde es difícil atacar al enemigo, puesto no había tratamiento específico para este tipo de neumonías. En mi institución de salud y hospitales de mayor apertura, nos preparan para la nueva y emergente atención a la salud de la población mexicana. Se adoptaron nuevas técnicas, equipos de protección personal, estrategias de mejora, capacitación a todo el equipo de salud que está directamente con la atención del paciente infectado. Teníamos que estar bien equipados y capacitados. De lo contrario, si nos infectábamos, había un alto riesgo de fallecer. Tenía miedo, mucho miedo. La evidente debilidad de infraestructura para pandemias, escasez de equipo electromédico, principalmente respiradores, la ausencia por vulnerabilidad, personal de nuevo ingreso con debilidad en las competencias y nuestra fortaleza, su juventud. La mejor oportunidad era poner en práctica nuestro método científico, el proceso de atención de enfermería y la actualización continua para seguir conociendo respuestas humanas ocasionadas por el nuevo virus. Con pensamiento crítico me hice una autoevaluación para organizar y planear las mejores intervenciones, realizando actividades muy específicas y procedimientos lo más perfecto posibles en mi área laboral. Adopté una alimentación basada en infusiones, vitaminas y minerales, antioxidantes, para poder sobrevivir ante un reto desafiante. El estrés laboral no desaparecía. Me dolía toda la espalda, mi cuerpo con resequedad y adolorido por baños 3 veces al día. Además de cambios bruscos de temperatura, al quitar el equipo de protección personal quedaba con ropa húmeda por la excesiva transpiración. Así es la respuesta de esos equipos. El miedo me abatía frecuentemente. Tenía cefalea por estrés y la retención de dióxido de carbono por usar cubreboca, el cual no me inspiraba seguridad. Así que investigué y opté por adquirir una máscara facial con filtros de la mejor industria de productos de uso hospitalario. El precio no importa, pensé, pues antes de morir invertiré todo lo que esté a mi alcance para tener las competencias con el mejor equipo respiratorio, y así quería que pensaran mis colegas. Sentí dolor, tristeza, al saber de varios enfermeros de todos los hospitales que se contagiaban, se les intubaban, se daban de alta con traqueostomía, o más triste, saber que fallecían por COVID. Pensé también en mi familia, que corría el riesgo de ser contagiados si no extremaba las precauciones necesarias. Analicé mi trayectoria laboral, 30 años de experiencia en la enfermería, 25 años al cuidado del paciente crítico basado en fundamentos científicos, los últimos 7 años utilizando técnicas de aislamiento protector a pacientes con trasplante renal. Comprendí que Dios no se equivoca, me había preparado para estar en esa batalla. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, mi Dios bendito. Viene y por fin llega la vacuna. Qué felicidad, pero qué estrés, pues no sabía cómo mi cuerpo reaccionaría al ver y atender enfermeras más jóvenes que yo, las cuales habían presentado alguna reacción y yo simplemente no las tuve. Nos han sometido a enormes presiones de salud fisiológica y mental que causan ansiedad y agotamiento físico. Es el mejor momento para optimizar las condiciones laborales, mejorando salarios en el profesional de enfermería. Sin duda, en los próximos años se notará la escasez de enfermeras por decesos
jubilaciones y renuncias. Es el personal que realiza el cuidado vital, piedra angular en los hospitales de todo el mundo. Mi nombre es María Rosenda. Soy jefe de enfermeras en el Centro de Salud Gabriel Hernández. Soy mexicana y mi experiencia ante la pandemia COVID-19 ha sido como vivir una película de suspenso, donde ahora soy protagonista. Al inicio, cuando veía las noticias internacionales en televisión y escuchar que en China se presentaba algo nuevo, diferente, y cómo día a día aumentaba el índice de casos, sin entender ni conocer, con datos que mostraban cómo súbitamente pasaba de epidemia a pandemia, y así, sin más, y de un de repente estábamos inmersos, viviendo con miedo, atentos a la indicación de los expertos, y desde su trinchera el personal multidisciplinario de salud, acatando indicaciones de la planeación estratégica de los dirigentes de las diferentes áreas, al inicio con actitud de resistencia al problema de salud emergente. Mostrando resiliencia, se otorgaron los insumos de protección, se crearon roles de actividades, basado en el principio de beneficencia, a manera de contención y detener los contagios. Vivir el sentir de los compañeros con respecto al material de protección, con preocupación o molestia al no ser recomendado por la OMS. Sin embargo, poco a poco llegaban los recursos y desafortunadamente también crecían los casos. Se incorporó personal de salud de programas específicos, INSABI, que nos apoya en ese reto emergente, y continuamos hacia lo desconocido, siempre basados en principios de ética para la atención, capacitando de manera autodidacta y con incertidumbre, con problemáticas diversas, entre ellas la disminución de personal por diferentes factores en situación de riesgo por el contagio, generando una sobrecarga de trabajo, y aún así seguíamos al pie del cañón, enfrentándonos a lo desconocido, con miedo al contagio propio y al riesgo de nuestra familia, siempre sin saber lo que sucedería. A medida que pasaba el tiempo y crecían las cifras de morbilidad y mortalidad, además de ser testigo de la afección en economía, tengo que seguir mi camino como profesional de la salud y salir adelante con la convicción de ser y estar en cumplimiento, aun con la impotencia de no tener más elementos que la sana distancia para actuar y servir. Y al mismo tiempo, el desear tener esa cura, esa esperanza por muchos, esa vacuna. Cuando el ver y leer encabezados de avance en las vacunas, y al mismo tiempo con la tristeza de perder al amigo, compañero y o familiar, y entonces muy a la distancia un rayito de luz, por fin llegaron las vacunas dentro de un contexto de incertidumbre por los medios de información, y ahí de nuevo, atenta como todas las enfermeras de primer nivel, con un reto más de convicción propia y de una gran población. Ganar la confianza, la aceptación y predicar con el ejemplo de vacunación. La educación y la promoción me lleva también a luchar con la ignorancia, al escuchar no te vacunes porque te quieren matar, siempre conteniendo las respuestas sin caer en provocación. Y finalmente llegó el gran día, otro reto más se cumplió, con coordinación de las diferentes áreas de salud de esta gran nación que se unen buscando siempre salir adelante. Y ahí de nuevo, las enfermeras presentes haciendo posible lo imposible, poniendo un granito de arena y con una gran participación contribuyendo desde la organización, recibiendo capacitación y replicando con mis compañeras de profesión, buscando espacios en donde se pudiera seguir en acción para cubrir de manera masiva a la población. Llegó el primer día y así como si acudiera a una gran fiesta donde se realizan muchos preparativos para recibir a los invitados. Se trasladó un gran número de recursos humanos para cubrir todos los requisitos de vacunación, segura que implica procesos para la seguridad y con una respuesta positiva que genera una gran satisfacción en mi praxis. Cuando con una sonrisa, un cálido buenos días y gracias, reflexionas convencida que vale la pena, porque una vez más cumplo con mi misión. Sé que aún hay mucho por hacer y trabajar con seguridad nacional, compartiendo el compromiso de actuar en bien de un individuo, familia y población.
Sigo aprendiendo y valoro aún más la vida, el disfrutar del momento, cada actividad que realizo día con día, así como decidir de qué manera invertirlo. Sigo atenta aún con puntos suspensivos. No soy mártir, soy humano, no soy héroe, solo hago mi trabajo. Voy adelante como muchas de las enfermeras y personal de salud. Soy consciente y me amo. Formo parte de un gran equipo. Tengo una gran profesión. Una vez escuchado los testimonios de vida que hacen visible a profesionales de enfermería en México, se reafirma que constituyen el principal elemento del equipo de salud y en muchos lugares son el primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes y las comunidades. De aquí se pone de manifiesto el liderazgo y el compromiso de enfermería, siendo la clave en el desarrollo de procesos asistenciales fundamentales para la respuesta ante la emergencia. El COMSE hace un llamado para visibilizar a los profesionales de enfermería, mejorar las condiciones de trabajo y protección de enfermeras y enfermeros. Y nos despedimos citando a Florence Nightingale con la frase que dice: prefiero 10 veces morir en el amor, nadando hacia un nuevo mundo, que quedarme quieta en la playa con los brazos cruzados. Hasta pronto.